Muy buenas tardes a todos. Queremos darles la bienvenida a nuestro segundo episodio. Mi nombre es Alex Barrera y primeramente queremos agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de llegar a ustedes por medio de estos medios para responder a dudas que existen en nuestros tiempos. También queremos agradecerle a Iglesia Bautista Reformada Antorcha por brindarnos la plataforma en la cual podemos glorificar el nombre de Dios y, como dice Timoteo 1:9, exhortar con sana enseñanza y convencer a aquellos que contradicen. El tema de hoy es el Salmo 91 y queremos introducir a nuestros participantes y agradecerles por estar conectados con nosotros. Tenemos con nosotros a nuestro querido pastor Mark Much, quien fue pastor y miembro de Iglesia Cornerstone en Estados Unidos y fue enviado como misionero a Guatemala para empezar una nueva iglesia de sana doctrina. Gracias, hermanos, y gracias, Pastor Víctor, por estar aquí con nosotros, y gracias por su fidelidad a predicar la palabra de Dios en Miami. Y, gracias por esta oportunidad. Es un placer también y estamos muy contentos de tener a nuestro invitado especial, nuestro hermano Víctor García, quien es pastor de la iglesia Camino Nuevo en Miami y quienes les amamos y les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, hermanos. Pues agradecidos al Señor que Él nos cuida, Él es fiel, Él es bueno y nos permite tener esa comunión virtual, aunque no sea física, no solo con los hermanos de Miami, sino de Guatemala y todos los que nos escuchan. En nuestro programa de hoy queremos hacerle unas preguntas a nuestro hermano Víctor sobre el Salmo 91. Cómo Dios sigue utilizando este salmo y cómo Satanás intentó utilizarlo y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas. Para empezar, voy a empezar leyendo el Salmo 91, que dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pues queremos empezar haciendo la pregunta: ¿qué nos enseña el Salmo 91 acerca de Dios? Si me permiten tomar esa pregunta, pues yo creo que lo primero que uno observa en este salmo es que Dios es un Dios extravagante. Y cuando digo extravagante, estoy usando la palabra en su mejor sentido. Es decir, es un Dios que se derrama en plenitud y en abundancia de promesas y de bendiciones, y que no, no nos deja ninguna duda de que Él está dispuesto a, a bendecir, a proteger, a estar con su pueblo en toda circunstancia. El Salmo 91 es uno de esos salmos que tiene tantas y tantas promesas, y todos son promesas, porque pareciera que no hay ninguna condición, pareciera que, que todo lo que Dios hace es bendecir y bendecir y bendecir, y de hecho eso es una realidad, ¿no? Pero también
tenemos que entender eso, y eso es lo que vamos a desarrollar, creo yo, a medida que conversemos, de que todas esas bendiciones y esa extravagancia de bendiciones de parte de Dios es algo que tiene que ser comprendido en su contexto correcto, ¿verdad? Otra cosa que podemos ver aquí de Dios es que um, él es multifacético. Solo en los primeros versículos, el versículo 1 y 2, se habla de Dios de cuatro maneras, digamos, cuatro dimensiones de Dios. Se habla de Dios como el Altísimo, se habla de Dios como el Omnipotente, y luego se habla de Dios como Jehová, y luego se usa la expresión mi Dios, el que habita al abrigo del Altísimo. Esa es una descripción de Dios. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es otra descripción de Dios. Diré yo a Jehová. Esa es otra descripción. Y luego mi Dios en quien confiaré. Y cada una de esas cuatro diferentes descripciones usa cuatro diferentes palabras en el idioma hebreo, y tienen diferentes no solamente sentidos, sino diferentes propósitos, ¿no? Para que nosotros entendamos a Dios en todas sus dimensiones. Podemos hablar de eso en un momento, pero lo que nos muestra entonces es que Dios es un Dios que se derrama en bendiciones, y es un Dios que se revela de muchas maneras, de acuerdo a las circunstancias, a su pueblo. Queremos hablar un poco sobre el tema de la falta de interpretación o la malinterpretación de los textos, ¿verdad? Hay cosas que quizás no son tan claras. ¿Cómo podemos nosotros llegar a una buena interpretación? Yo sé, aquí en Guatemala hay muchas personas que están usando ese texto por mal. Es decir, que ellos no pueden tener o no pueden estar enfermos de coronavirus usando citas de ese salmo. Yo recuerdo que Satanás abusó ese salmo cuando él citó ese salmo en la tentación de Cristo. Pues yo sé, hay muchas malas maneras de usar este salmo. Me parece, por lo que yo he observado a lo largo de los años, y lo que se observa muy fácilmente alrededor, que una de las maneras más comunes de malinterpretar este salmo es que la gente se apropia de él, porque es un salmo muy hermoso, lleno de promesas. Como que si las promesas fueran indiscriminadas y cualquiera la puede tener. O sea, más bien cualquiera puede poseer este salmo. Yo he pensado en esta actitud como la actitud de alguien, por ejemplo, se encuentra una cartera llena de dinero, ¿ve? Y esa cartera tiene los documentos de identificación, el nombre del dueño, y tiene la dirección del dueño y el teléfono del dueño. Tiene toda la identificación allí, pero también tiene mucho dinero. Entonces, la persona agarra la cartera y tira todos los documentos de identificación y se queda con el dinero. Eso no es una manera honesta de tratar esa cartera, ¿no? Eso es un delito, eso es ilegal, no se debe hacer. Pues mucha gente, creo yo, agarra el Salmo 91 así, ¿verdad? Se queda con todas las promesas, con todas las riquezas del Salmo, y tira a la basura las condiciones y la identificación que certifica a quién realmente le pertenece el Salmo. El Salmo comienza diciendo el que habita al abrigo del Altísimo. Obviamente esto está poniendo una condición, está diciendo que ese salmo es para los que habitan al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está la promesa, la condición es el que habita, la promesa es morará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí hay una condición y una promesa. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aquí el salmista está apropiándose del salmo. Ahora, ¿quién es el
el autor de este salmo. Algunos dicen que David. Aquí no lo dice. El Salmo 91 no tiene un autor identificado. Los antiguos israelitas, los antiguos judíos, tenían una teoría de que si un salmo no tiene autor registrado, el autor es el que escribió el salmo previo. En este caso, los judíos pues tenían la teoría de que el Salmo 91 había sido escrito por Moisés, porque el Salmo 90 fue escrito por Moisés. Entonces el que está diciendo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, es el autor del Salmo, que sería Moisés o David, no sabemos exactamente quién de los dos, pero quien quiera de los dos que ha sido eran hombres de Dios, que habitaban a la sombra, al abrigo del Altísimo. Entonces ya eso nos dice algo de a quién le pertenece este salmo, como le estaba mencionando anteriormente. Si te encuentras una cartera llena de dinero y con todos los documentos del dueño, lo honesto es buscar a ese dueño, llamar por teléfono a esa persona o devolver la cartera a la dirección que tiene allí y no tirar los documentos y quedarse con el dinero. Entonces mucha gente hace así con este salmo. Se quedan con el salmo, pero olvidan lo que significa habitar al abrigo del Altísimo. El Altísimo es una palabra que describe a Dios como el Supremo. La misma palabra lo dice, el Altísimo. La palabra en hebreo es el Lión, ¿no? El Lión, el Altísimo. Y luego dice el Omnipotente, morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la palabra Shaddai, que era el término Shaddai, el término omnipotente, Shaddai, se identifica principalmente con los patriarcas, con Abraham, Isaac y Jacob. Ellos conocían a Dios como el Shaddai principalmente. Esa era la manera en que Dios se reveló principalmente a ellos, el Shaddai. Elegido de Dios para un propósito redentor, los patriarcas. Luego, el otro término del cual hablamos hace un momento, que se usa aquí para referirse a Dios, es Jehová, diré yo a Jehová. Que, por ejemplo, en la versión de la Biblia de las Américas, no se usa la palabra Jehová, se usa la palabra Señor. Pero ese es Yahweh, lo que le conocen como el tetragramatón. Los antiguos judíos tenían ese término, pero esa palabra Jehová es la que Dios usó para revelarse a Moisés principalmente. Moisés fue el que recibió de una manera explícita la revelación de el Altísimo y el Shaddai como Jehová o Yahweh, que lo que denota es el Dios que hace un pacto con su pueblo. Y luego al final del verso 2, dice, mi Dios en quien confiaré. Esa es otra palabra que se usa para describir a Dios aquí. Esa es la palabra Elohim. Entonces noten ustedes que hay 4 términos aquí para describir a Dios. El Altísimo o el Elión, el Omnipotente, el Shaddai, Jehová o Yahweh, que quiere decir yo soy, y Dios, Elohim. Pero cada uno de esos términos nos habla de una relación de Dios, de una relación íntima, especial. Especialmente el término Jehová, Yahweh, habla del Dios que ha entrado en pacto con su pueblo. O sea que esa es una manera equivocada, esa es una de las maneras, o déjenme decirlo de otra forma, esta es la manera de identificar a quién le pertenece ese salmo. Y cuando alguien se apodera de este salmo y se lo aplica a su vida, solo porque es un salmo muy hermoso, muy inspirador, que inspira confianza y consuelo, eso no te da derecho a tomar el salmo. Es como
la cartera con el dinero. Si con ese dinero vas a resolver muchos problemas económicos que tienes, no te da derecho a tomar ese dinero, solo porque el dinero te va a resolver problemas, porque no te pertenece. Entonces, tienes que asegurarte que este salmo te pertenece, que estás en una relación de pacto, en una relación de fe, en una relación de sometimiento con el Altísimo, con el Omnipotente, con Jehová, con Dios. Y otra cosa más que podemos mencionar en el verso número 8, dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Aquí está hablando de otro tipo de personas, los impíos. Por supuesto, a los impíos no les pertenece ese salmo. Y la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿yo soy un impío o soy piadoso? Que lo contrario de impío es ser piadoso. Y para los impíos no se aplica ese salmo. Entonces un impío no puede venir, un ladrón o un blasfemo o un rebelde o un incrédulo no puede venir y tomar el salmo cuando se siente necesitado. También en el verso número 7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Y es curioso, ¿no? Que cuando hay miles de personas y 10,000 de personas que leen este salmo, y siempre ellos se incluyen entre los que no les va a caer ninguna plaga. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Son miles y 10,000 los que van a caer, pero usualmente los que leen este salmo sienten que ellos no están incluidos ahí, sino que ellos son los que van a ser protegidos. Estaba leyendo antes de que empezáramos, estaba leyendo un artículo en el cual un pastor, que es un maestro falso, obviamente, estaba prometiendo que a los diezmadores, a los que diezman, el Salmo 91 los va a proteger. Y alguien más estaba diciendo que si le envían una ofrenda de $91, o de $9, o de 91, o de $9,100, el Salmo 91 los va a proteger. Esas son maneras falsas de interpretar el Salmo, ¿no? Entonces, Sí, bien no se puede, no se debe. Bien malo, pastor, porque si Dios tiene la intención de dar un consuelo, dar un ánimo a su pueblo por medio de este salmo, y personas están abusando del salmo, es como robar a Dios de la gloria que Él merece, por medio de ser Salvador. Y sí, qué abuso. Yo considero también que, por ejemplo, en el versículo 8, donde dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Considero también que aquí, cuando el versículo 8 está hablando de recompensas, son recompensas materiales, no son recompensas espirituales, ¿verdad? Y ahí es donde estoy de acuerdo con Pastor Víctor, ¿verdad? Porque tenemos que hacer la distinción entre el creyente y el incrédulo, ¿verdad? Y obviamente cuando estamos hablando de incrédulos, no estamos hablando de personas que ponen su confianza en Dios, sino estamos hablando de personas que ponen su confianza en el mundo, en las cosas terrenales. Entonces aquí yo considero que lo que dice es que ciertamente podemos ver la recompensa de los impíos en términos terrenales, pero no en términos espirituales, ¿verdad? Porque ellos no tienen su confianza en Dios, en Jehová. Y la recompensa también se puede referir al juicio de Dios o a la ira de Dios en contra de los impíos, ¿no? Por causa de su impiedad. Otra cosa que se puede agregar respecto a la interpretación de este salmo es que tiene que ser interpretado en el contexto y como es muy sugestivo lo que mencionamos hace un momento de que probablemente este salmo fue escrito por Moisés. Hay muchos intérpretes, tanto modernos como antiguos, que consideran que esto es así. Y si esto fuera así, o aún aunque fuera escrito, hubiese sido escrito por David, también esto es aplicable. Pero en el caso de Moisés, que escribió el Salmo 90, noten ustedes
la similitud que hay, muy interesante, entre el Salmo 90, verso 1 y el Salmo 91, verso 1. En el Salmo 90, verso 1, se habla de refugio. Dios como refugio. Dice, Señor, tú nos has sido refugio. Y en el Salmo 91, 1, se habla de Dios como el abrigo, como la morada. También el refugio. O sea, se está hablando del mismo tema. Entonces, en el Salmo 91, verso 1, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y en el Salmo 91, 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que ambos salmos están, digamos, están dentro de este contexto de Dios como refugio. Pero el Salmo 90 toca un tema muy importante que el Salmo 91 no lo toca de una manera tan explícita. Y es la vulnerabilidad, la vanidad, la mortalidad y el pecado del hombre. El Salmo 90 dice, por ejemplo, en el verso 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Y aquí está hablando de que Dios determina el momento en que el hombre se va a volver polvo otra vez, porque Dios dijo, polvo, polvo eres y al polvo volverás. Entonces cuando dice, convertíos, hijos de los hombres, el verdadero sentido de este versículo es convertidos en polvo, o sea, muéranse. Dios determina cuándo nos vamos a morir, somos mortales. En el verso número 5 dice, los arrebatas como con torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Está hablando de la vanidad del hombre, el hombre es vano, como una flor. Puede ser muy hermoso, su juventud es muy vigorosa y puede hacer muchas cosas, pero en realidad se va a morir, se va a secar. Luego habla en el verso 7, diciendo, con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados, porque pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Ahí está agregando otro aspecto de la miseria humana, que es el pecado. Así que por un lado somos vanos, por el otro lado somos mortales, y por el otro lado somos pecadores. Dice, pusiste nuestras maldades delante de ti. Porque todos nuestros días, dice el verso 9, declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Nuevamente habla de la mortalidad. Los días de nuestra edad son 70 años, en los más robustos son 80. Y luego en el verso 11 habla de la ira de Dios y de la ignorancia del hombre, porque pregunta, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes de ser temido? O sea, el hombre es ignorante, es vano, es mortal, es pecador. Y eso lo dice el Salmo 90. Entonces, cuando llegamos al Salmo 91, debemos llevar eso en mente. Que somos mortales, somos pecadores, somos vanos, somos ignorantes. Y nuestro único refugio es el Altísimo, el Omnipotente. Entonces, los que se refugian en el Omnipotente y la manera de encontrar refugio en Dios es a través del Señor Jesucristo. Que últimamente ese es otro aspecto importante de la interpretación de ese salmo, porque este salmo está hablando aquí de alguien que espera en Dios, que se refugia en Dios, que confía en Dios. Y alguien a quien Dios le dice en el verso número 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, lo pondré en alto, porque ha conocido mi nombre, me invocará, yo le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré, lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. Y últimamente la persona a quien Dios le promete eso es al Señor Jesucristo. Amén. Es a Él. Nosotros no tenemos derecho a esas bendiciones, es Él. Entonces nuestra manera de encontrar refugio en Dios es en Cristo, porque a Él le pertenecen esas bendiciones.
Hermano, Entonces Satanás quería aprovecharse de eso y aplicarle a Cristo este salmo, pero se lo quería aplicar también de una manera equivocada y el Señor lo corrigió a Satanás. quizás hablemos un poco porque, por ejemplo, cuando recordamos la historia, ¿verdad?, de la tentación de Satanás con Jesucristo y cómo Satanás lo lleva a lo alto de un edificio, ¿verdad? Y le cita le dice, ¿verdad? Tírate, porque bien dice la Biblia, ¿verdad? Bien dice y menciona este versículo, el versículo 11 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, Ujú. ¿cómo nosotros podemos, digamos, cómo podemos interpretar este pasaje correctamente? Porque Satanás lo cita, ¿verdad? Y luego Jesucristo obviamente le responde, pero ¿cómo podemos nosotros entender mejor este pasaje? Bueno, Satanás le dijo a Cristo, le citó este salmo a Cristo eh, a su conveniencia, ¿eh? De una manera muy conveniente para él, y omitió ciertas partes del salmo que, que hacen que o sea, hicieron que sirviera para sus propósitos, pero el Señor Jesucristo, claro, lo descubrió y no le permitió manipular este salmo. Pero hay mucha gente que lo puede hacer, igual que Satanás. Satanás manipuló las palabras de Dios en el huerto del Edén y lo quiso hacer con Cristo, lo sigue haciendo hoy. Pero una cosa importante acerca de cómo Satanás interpretó este salmo, esto se encuentra en Lucas 4, en el verso número 9. Leemos ahí en este pasaje, ahí es donde Satanás interpreta el Salmo 91. Le llevó a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Le está invitando a hacer a, a un acto temerario, ¿eh? A un acto temerario, innecesario. Claro. Échate para abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Satanás le estaba invitando a hacerlo, no había necesidad de hacerlo. Sí, era una tentación de Satanás. Una tentación, le dice, si eres hijo de Dios. Y, y está cuestionando la palabra de Dios porque hace un tiempecito atrás, cuando Cristo fue bautizado, la voz del Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Entonces viene Satanás y le dice, si de verdad tú eres el Hijo de Dios, échate para abajo. Y entonces le usa el Salmo 91 y dice en el verso 10, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. En el Salmo 91 dice, en todos tus caminos. Él no mencionó eso. En todos tus caminos. En todos tus caminos quiere decir día tras día, en toda circunstancia, en toda providencia. O sea que el Salmo es como que si está dirigido para que el Señor nos guarde en las providencias de la vida, no en nuestros actos temerarios. No es que nosotros vamos a hacer algo como que decir, bueno, yo creo en Dios, vamos a reunirnos toda la iglesia, no importa que haya coronavirus, nosotros tenemos el Salmo 91, no nos va a afectar, la plaga no nos va a tocar. Eso es un acto temerario que va a poner en vergüenza a los cristianos, que va a traer deshonra sobre el nombre de Dios. Y uno puede decir, el Salmo 91, nosotros tenemos el Salmo 91, la promesa, eso sería seguir una interpretación incorrecta, casi como la que el Satanás le está diciendo le está diciendo a Cristo. O eso fue algo como lo que Pedro hizo también, cuando Pedro le dijo, Señor, no te acontezca. Como quien dice, a ti no te puede pasar nada malo. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Le dijo a Pedro, ¿no? Apártate de mí, Satanás, porque tú no sabes las cosas de Dios sino las de los hombres. Entonces, era como que Pedro en ese momento, como que si se hubiera apropiado el Salmo 91, ¿no? Y le hubiera dicho al Señor, mira, Señor, tenemos el Salmo 91, a ti no te puede pasar nada malo. No te acontezca que tú vayas a la cruz. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces... O sea que podemos decir que no solamente es una mala interpretación del pasaje, ¿verdad? Sino que también es una mala intención.
es una mala intención de tanto de Satanás, ¿verdad? Como de Pedro en el ejemplo. Claro, Satanás estaba siendo llevado por el mismo espíritu interpretativo de Satanás, Mm, que es tentar a Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo contra Satanás? Le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. mm, O sea, era una tentación y era una mala intención, era una, un acto temerario, innecesario, mm. que Sí, y claro que pone en no peligro la ponemos en palabra de Dios. duda, claro que no ponemos en duda que Dios no pueda hacerlo, ¿verdad? Sino Pues, ese es el hecho de la mala intención y la mala interpretación en ese momento. mm, Y también queremos pensar y queremos pasar a la otra pregunta que es, ¿cómo sabemos si este salmo nos aplica a nosotros? ¿Cómo sabemos si podemos venir nosotros y ponernos y leer este salmo y decir, amén, nosotros estamos incluidos aquí? ¿Cómo podemos nosotros llegar a esa conclusión? Bueno, eso tiene relación, eh, creo yo, con lo que mencionábamos anteriormente de la identificación, de identificar a quién le pertenece el salmo, Mm, de si encuentras esa cartera que yo mencionaba con ese montón de dinero, pero tiene la identificación, eso le pertenece, ese dinero, esa cartera, ese dinero le pertenece a la persona cuyo nombre, cuya dirección, cuya identidad está allí. ¿Mm? mm, Entonces hay que averiguar quién es esa persona. En este caso nos está diciendo que es el que habita al abrigo del Altísimo. Para él es la promesa morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el autor del Salmo dice en el verso 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Es la persona que mm, confía en Dios. Pero confiar en Dios no es simplemente, no es un sentimiento subjetivo, no es una idea que nosotros tenemos en la cabeza, yo confío en Dios, sino que es algo objetivo que se alcanza en fe y en arrepentimiento en Cristo. Arrepentimiento y fe en Cristo. Y luego el verso 14, en el verso 14, 15 y 16 es Dios el que habla, porque en los versos previos es el salmista el que habla. Primero habla acerca de su propia fe, luego habla de la fe de los que confían en Dios, y luego en el verso 14 Dios habla y dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces, para gente que ama a Dios, mm. para gente que conoce su nombre. ¿Y quiénes aman a Dios? ¿Qué es lo que dice Juan de los que aman a Dios? Los que aman a Dios son los que conocen el amor de Dios para hacia ellos, porque nosotros no le amamos, sino que Él como dice, que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, Mm, ¿verdad? Amén. Entonces, no es que la gente dice yo amo a Dios, pero la idea general, cultural, instintiva, sentimental de la gente acerca de su amor hacia Dios, en realidad no es un amor bíblico, es un amor sentimental o mental. Y la gente lo que ama es la idea que ellos tienen de Dios. No aman a Dios, al Dios de la Biblia. ¿Verdad? mm, Como el Romanos 8:28 también es similar a esto, ¿no? Porque dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ese es otro versículo que la gente se apropia sí. ilegítimamente de él, ¿no? Pero es para los que aman a Dios, para los que conforme a su propósito son llamados. Así que cualquiera que nos esté escuchando, tú que estás escuchando y que quieres la protección del Salmo 91, no puedes apropiarte de ese salmo de una manera indiscriminada. Tienes que venir a Cristo. Tienes que venir en arrepentimiento a Cristo y refugiarte en Dios. Pero la única manera de refugiarte en Dios es a través del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre porque se siente desamparado o porque tiene un sentimiento religioso o porque tiene fe en unos cuantos versículos bíblicos o porque es evangélico, católico, o cree en la Virgen María o cree en el Papa o tiene un pastor. No, es a través de Cristo. Y a Cristo se le recibe en fe y en arrepentimiento, ¿verdad? Mm.
Y digamos, también creo que es importante que pensemos un poco sobre el hecho de tener una doctrina sana, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando pensamos de Cristo y pensamos de este pasaje, ¿verdad? Sabemos que Cristo no había venido aún en este tiempo, Sí, pero cuando nos ponemos a pensar, digamos, en la Trinidad, ¿verdad? El Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, tenemos que ponernos a pensar que es importante, ¿verdad? Tener una doctrina sana, es importante entender que Jesucristo fue Dios. Sabemos que son tres personas diferentes, pero sabemos que en esencia es un solo Dios, ¿verdad? sí. Entonces, cuando nosotros vemos a Cristo y queremos tratar de enfocarnos lo más que podamos en el Salmo 91. Bueno, el Salmo 91 obviamente está dirigido a gente que habita en Dios, que espera en Dios, que confía en Dios, eh, que ama a Dios, que conoce a Dios, ¿verdad? Esas son como las condiciones que uno encuentra allí. Eh, y Dios le hace todas esas promesas maravillosas, como dije al principio, extravagantes, ¿no? Algo maravilloso. Pero ¿quién es receptor de esto? Si la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, si la Biblia dice que no hay diferencia, todos pecaron y están destituidos. Nosotros estamos destituidos del Salmo 91. El Salmo 91 no nos pertenece a nosotros. Las promesas del Salmo 91 no son para nosotros, a menos que estemos en Cristo. Las promesas del Salmo 91 son para Cristo. Él es el receptor de las promesas. Cuando en el verso 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, ¿quién puso su amor? ¿Quién ha amado a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma, con toda la mente? Tú no, yo no, el pastor Mark no, y de los que nos están escuchando, ninguno tampoco, solo el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y Dios libró a Cristo. No dejó que su cuerpo se quedara deshaciéndose en la tumba, lo levantó de entre los muertos. Dice, yo le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Quién fue exaltado hasta lo sumo y le fue dado un nombre sobre todo nombre? Cristo. Fue exaltado hasta lo sumo porque se humilló. Yo, dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. El Señor Jesucristo invocó a Dios y Dios le respondió. Y si hoy Dios nos escucha a nosotros, es por Cristo, ¿no es cierto? Sí. En nosotros oramos en el nombre de Cristo. Es en Él. Lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. Y Dios le dio a Cristo el que pueda salvarnos a nosotros. Así que allí está Cristo. Este salmo es, de hecho, Cristo lo interpretó correctamente. Cristo lo representa, a Cristo le pertenecen estas promesas, así que nosotros en Cristo vamos a poder apropiarnos de este salmo, no por nosotros mismos, no porque ahí está nuestra identificación, sino que está la identificación de Cristo, pero nosotros en Él nos refugiamos. Y digamos, ese es el error entonces con muchas religiones, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando hablamos de, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, ellos en un aspecto saben de Cristo, tienen un conocimiento de Cristo, pero es Cristo más sus obras, es Cristo más lo que ellos pueden hacer, es Cristo más uh, algo en ellos, ¿verdad? Algo que sobresale en ellos. Entonces, gracias, pastor, porque queda en claro que es Cristo y solamente Cristo quien es el dueño de este salmo y que no nosotros como seres humanos lastimosamente no cumplimos con el requerimiento de Dios, ¿verdad? Y somos culpables de todo lo que dice acá, ¿verdad? Nosotros no somos los buenos de la película, como dicen por ahí, ¿verdad? Nosotros somos esos que caen, somos los impíos, ¿verdad? 90 menciona que son vanos, que son mortales, que son pecadores, que son ignorantes, esos somos nosotros. Correcto. Y entonces en el Salmo 90, cuando Moisés termina de describir la bajeza humana, la miseria humana, él dice
¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y la sabiduría es Cristo Jesús, ¿verdad? Y por último, queremos también platicar un poco sobre cómo debe aplicarse este salmo, ya habiendo platicado un poco sobre el arrepentimiento, la fe en Cristo, que es necesaria para poder apropiarse de este salmo en Cristo Jesús y solamente en Cristo. ¿Cómo podemos nosotros aplicarlo a nuestras vidas como cristianos y cómo podemos aplicarlo también en este tiempo difícil de coronavirus? ¿Cómo podemos confiar en Dios en este tiempo? Bueno, yo creo que el Señor Jesucristo nos enseña definitivamente la interpretación suprema de este salmo, porque Él no aceptó aplicar este salmo a actos temerarios, a actos impropios. Satanás le dijo, lánzate, porque ahí está el Salmo 91. Si alguien dice, bueno, yo tengo el Salmo 91, a mí el virus no me va a infectar, está equivocado. O si un pastor o un predicador dice, vamos a reunirnos, vamos a tener la reunión ahora, y no importa lo que digan las autoridades. Claro, nosotros como cristianos no podemos gobernarnos por lo que digan las autoridades, pero sí tenemos sabiduría y tenemos sentido común y tenemos discernimiento para saber que este es un momento en que sí hay que obedecer a las autoridades. No porque nos estén prohibiendo ir a la iglesia, sino porque es para el bien nuestro y para el bien de nuestro prójimo. Entonces, Salmo 91, el Señor Jesucristo, cuando no aceptó lanzarse, apoyado en el Salmo 91 como Satanás se lo estaba sugiriendo, nos enseñó, creo yo, que este salmo es aplicable a las providencias continuas de nuestra vida. En otras palabras, que el Señor nos va a proteger, pero en las providencias de Dios hay momentos en que eso no va a suceder. Y hay momentos en que sí va a suceder. Permítame citar un versículo en Lucas 21, que creo yo que aclara esto que estoy tratando de explicar. Lucas 21, en el verso 16. Déjame ver, no, Lucas 21, sí, verso 16. El Señor aquí le está hablando a sus discípulos acerca de su protección, pero les está hablando de peligros graves también. Igual que el Salmo 91 habla de grandes peligros y habla de protección a la vez. Dice Lucas 21:16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros. Aquí está el peligro. Y dice, algunos los van a matar, mis discípulos los van a matar, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Aquí está otro peligro, otra situación difícil. Pero aquí está la promesa en el verso 18, pero ni aún un cabello de vuestra cabeza perecerá. Ahora, si agarramos el verso 18 fuera de contexto, nosotros vamos a decir, yo nunca me voy a quedar calvo porque el Señor promete que ni un solo cabello de mi cabeza perecerá. A mí nunca me va a pasar nada porque el Señor promete que ningún cabello de mi cabeza perecerá, pero anteriormente ha dicho, los van a matar, pero ningún cabello perecerá. ¿Y cómo podemos nosotros explicar eso? Bueno, obviamente, porque el Señor está diciendo, mientras yo no lo permita, no les va a pasar nada, pero cuando llegue el momento, cualquier cosa les puede suceder. Entonces, el Salmo 91 habla del lazo del cazador, la peste destructora, el terror nocturno, la saeta que vuela de día, la pestilencia que anda en la oscuridad, la mortandad que en medio del día destruye. Son males, son peligros que el Señor promete que nos va a cuidar mientras el Señor tenga algo para nosotros. Pero en un momento dado, cualquier cristiano le puede pasar cualquiera de estas cosas, pero eso está dentro de la providencia de Dios. Claro, Yo y también escuché un pastor que citó Salmo 91 diciendo, Salmo 91 dice en versículo 15,
con Él estaré yo en la angustia, no afuera de la angustia. Pues tenemos la promesa que para Dios estar con nosotros durante las pruebas, no para nosotros no sufrir en ese mundo. ¿Verdad? Es necesario seguir a nuestro Señor en muchos aspectos a sufrir. Y como el pastor Víctor mencionó, Lucas, sí. Pues, pero tenemos las promesas que Él está con nosotros. Sí. Está con nosotros y ese es nuestro gran consuelo. Esto es algo como lo que Pablo dice en Romanos 8 cuando dice persecución, hambre, desnudez, cuchillo, espada. En todas estas cosas somos más que vencedores. No afuera de estas cosas, ¿verdad? Sino en todas estas cosas, persecución, hambre, desnudez, cuchillo, espada. En eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Pablo sufrió hambre, persecución y espada al final, porque según dice la historia, la tradición, ¿no? Lo decapitaron. Pero él venció. Venció aún en medio de todo eso. Sí. Quiero simplemente expresar mi agradecimiento otra vez. Gracias, pastor, por estar aquí y explicar ese salmo, porque sí, en verdad cuando entendemos el verdadero significado del salmo, qué ánimo es, qué consuelo, que Cristo está glorificado, es una bendición entender el salmo. Gracias. Sí, hermanos. Muchísimas gracias a ustedes por poder compartir este tiempo juntos y con todos los que nos han escuchado o nos van a escuchar. Que el Señor les bendiga. Gracias, pastor. Pues vamos a terminar y les agradecemos a nuestros invitados, a nuestro invitado especial, a Pastor Víctor por estar con nosotros, a Pastor Marcos por estar con nosotros también. Esperamos que Dios lo siga utilizando en su iglesia, Camino Nuevo, como lo ha estado haciendo, y esperamos que este episodio haya sido de bendición para nuestra audiencia y para ustedes también. Como siempre, les animamos a seguir estudiando la palabra de Dios, ya que sabemos que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. También queremos recomendarles el libro de Spurgeon, El Tesoro de David, el cual pensamos que puede ser de ayuda en este tiempo difícil y que puede ser de ánimo para aquellos en quienes confían en Dios. Y si algunos de los hermanos quieren leer este comentario de Spurgeon, El Tesoro de David, es disponible por PDF en la internet. Vamos, oremos. Gracias, nuestro Señor, por ese tiempo. Gracias por ese salmo. Y en verdad, tu palabra es una gran bendición para nosotros. Somos perdidos completamente aparte de tu palabra. Gracias por declarar tu palabra a nosotros. Gracias por venir a ese mundo, Cristo, y ser nuestro Salvador. Gracias que eres nuestro refugio y toda nuestra esperanza está en tu persona y tu obra. Gracias, nuestro Señor. Amén.